Pues sí, ¿cómo llega la caña al Valle del Cauca? Cuando en Cuba se hizo la revolución por Fidel Castro, entonces que los Estados Unidos sancionan a Cuba con el bloqueo y no le vuelven a comprar más su azúcar, entonces mandan una misión a Colombia y llegaron de hecho al Valle del Cauca. El nombre de la misión ya no me acuerdo. Entonces, a partir de esa época comenzaron a sembrar caña en el Valle del Cauca. Aparece ya la caña como más industrial y en mayores volúmenes. Se comenzó a apoderar de las tierras del valle que eran, digamos, por excelencia eran ganaderas y cultivos como los que te señalaba ahora, soya, maíz, sorgo y de todo ese tipo. Entonces, mandan esa misión y claro, las tierras del Valle del Cauca contaban con muy buenas aguas, muy buenas tierras, pero a partir más o menos del 70, el Valle del Cauca, todo eso comenzó a desaparecer y el Valle del Cauca cada vez fue más colonizado por la caña hasta hoy en día que la caña nos absorbió a todos y pues el campesino desapareció porque nosotros no podemos hablar que yo luego hago comentarios de que como antes se hacían las fiestas de campesino en Guavas, en Cananguá, en Guavitas, en Huacas, y eso ya no existe. ¿Por qué? Porque es que ya no hay campesinos, ya no hay quien tenga una pequeña propiedad. Ya no existen pequeñas propiedades. Esta donde yo vivo eso es un caso muy raro que exista todavía una pequeña propiedad de esta. A veces vienen personas aquí y me dicen, yo no creía que esto existía. Yo no soñaba que este pedazo existía aquí. ¿Por qué? Porque todas las pequeñas finquitas, me acuerdo cuando yo trabajé en la Caja Agraria, eso hace como 40 y pico de años, se hacía un listado de las pequeñas fincas que habían en Guavas y habían muchas más de 20. Y hoy en día, ahora, de estas pequeñas propiedades, habrá 3, no hay más. Esto aquí, pues el nombre que le pusieron, el que se lo compré, esto aparece con el nombre de El Danubio. El Danubio. ¿Cuántas hectáreas tiene? Esto tiene 2 hectáreas y pasaditas. Lo que se conoce, digamos, de los historiadores, que la gente que ha hecho la historia del Valle del Cauca y de Colombia, es que la hacienda San Lorenzo era todo el municipio de Guacarí. Todo el municipio de Guacarí se conocía como hacienda de San Lorenzo. Eso llegaba desde acá de Guavas, comprendía Ginebra y todo lo que es el municipio de Guacarí. Eso era el indiviso que pertenecía a la hacienda de San Lorenzo. Y pues yo leía todos los intríngulis que se hacían en esa época para que esa propiedad no se vendiera, sino que continuara en las manos de sus primeros propietarios. Porque la otra vez las tierras se le daban a capitanes que habían luchado en la guerra en España. Entonces llegaban acá y como digamos, como regalo del rey, se les adjudicaba grandes extensiones de tierra. Guacarí es un municipio de esos donde esta tierra se le ubicó a algunos de ellos que pues era por lo viejo, ya no me acuerdo bien los nombres de ellos, pero ahí están en la historia y quiénes eran sus dueños. Pero digamos, allí que yo en mis 70 años, Caicedo nunca vivo allí. Allí, en todos mis 70 años, la hacienda San Lorenzo pertenecía primero a una familia, a un señor de apellido, espérate, me acuerdo, Navia, un señor de apellido Navia. Él era el dueño de lo que era San Lorenzo. Allí vivió un tío mío y cuando yo era muy niño, yo iba allí y pues a uno le daba recelo por los cuentos que le echaban a uno y uno miraba la hacienda como abandonada. Eso después cambió de dueño a un señor, eso lo vendieron a un señor que le decían el capitán, el nombre no me acuerdo.
ya no me acuerdo. Y él se lo vendió a quien es propietario hoy en día, que es de estos grandes ricos de allí de Cali, Borrero. Él es el dueño actual de esa finca. Pero Caicedo que yo sepa, nunca han estado ahí. Actualmente hay una hacienda que se llama San Lorenzo. Sí, claro, ahí está. Es de la misma que estamos hablando. Pero es una hacienda que ya está, como te digo, reducida como a 2 plazas de tierra. Porque ya eso tiene otros dueños, pero aun cuando Borrero tiene una gran propiedad allí, pero no se la nombra como San Lorenzo, sino que le den todas las tierras son las del señor Borrero. Pero acá lo que es la hacienda vieja, que está modificada, muy modificada, es del señor Borrero. Y allí pues, esa era la hacienda que servía de despensa para llevar una cantidad de productos al Chocó, porque allí hubo un gran número de esclavos. Allí se asentó un gran número de esclavos, hubo allí. Y yo conocí, quizá el último. Parece mentira, pero sí lo conocí. Ahora te digo, ahora que me llegue, porque yo tengo el maldito problema que cuando yo voy a decir, yo conocí el último señor. Él era negrito, bien negrito, muy amigo de mi papá. Yo era un niñito, Humberto Caicedo. Y todavía descendientes de esos estaba ese señor ahí. Cayetano, él se llamaba Cayetano. El señor, pues como yo era muy pequeñito, él hablaba, era solo con mi papá, eran amigos. Cayetano, pues tanto así que una vez me lo recordó un profesor de la Universidad del Valle, cuando estuve haciendo una especialización de sociales allí. Él habló de Cayetano y yo era el único pues que sabía que allí había habido ese señor. Él se acuerda, el profesor también se acuerda de Cayetano, del último negrito descendiente de esclavos. Entonces estos eran los que por aquí, esto era ganadero para llevar la carne, caña para llevar el pan de azúcar, el aguardiente, le llevaban el arroz, todo eso se cultivaba aquí y eso se llevaba entonces al Chocó porque digamos que la actividad principal era la extracción aurífera. Eso era el negocio más apetecido en esa época, finales del siglo o en el siglo XIX. Eso es lo que yo sé de San Lorenzo. Pues sé otras cosas, pero... Hay una hacienda en Guacarilla hacia abajo, que también es un representante. La Unión. Sí, la Unión también tiene vestigios de... Allí también es una casa bastante vieja de este señor Saavedra, Carlos Enrique Saavedra. Allí también hubo familias que contaban con algunos esclavos. ¿Qué recuerdas, volviendo a Cayetano? ¿Qué recuerdas cómo era? Pues era un señor bastante negro, un moreno, bastante pues descendiente de esclavos africanos. Pues cuando conversaba con mi papá, él se veía que era un señor como no se veía como muchas personas que frío o amargado o apesadumbrado, no, sino que era un señor como alegre, conversaba alegremente y él conversaba era con mi papá. Pues yo era muy pequeño, pero sí me acuerdo de ese señor. Lo que sé es, por ejemplo, cómo más o menos leí hace mucho tiempo sobre el ingenio La Manuela, que el viejo Eder trajo por aquí, por esta cordillera occidental, a lomo de mula, trajo de Europa pues todo el montaje rudimentario de esa época, pues, ¿no? Y entonces yo leía como a lomo de mula y esfuerzo de negros, él había traído por Buenaventura todo el montaje de lo que después se convirtió el ingenio La Manuela, que eso fue por allá que como a principios del siglo XX.
Más o menos, eso es lo que yo sé, pero que a profundidad no sé ni de pronto cómo lo del viejo cabal de aquí de Pichichi, yo no tengo información así. De pronto estamos tratando de recopilar la historia de la capilla de Guava, de San Lorenzo. ¿Qué información tenés? Pues esa capilla no se parece mucho a lo que hay hoy en día. La gente cree que es viejo, que eso es viejo, antiguo, pero eso no es antiguo. Antes había un rancho de paja ahí, eso era un rancho de paja, que con el tiempo se modificó y se hizo esa capilla que está allí. Pero eso era un rancho de paja.